Muy buenas noches, amigos. Espero que se encuentren bien y con muchos deseos de seguir las lecturas de este libro 26, que hoy, el día de hoy, nos toca la 26-23 de julio 27 de 1929. El reino de la divina voluntad y el de la redención han ido siempre juntos. Jesús formó los materiales y los edificios y no se necesita otra cosa que los pueblos. Y se estaba haciendo mi giro en la creación para seguir todos los actos que había hecho en ella la divina voluntad. Y habiendo llegado al momento cuando el Ser Supremo creó a la Virgen, me he detenido a considerar el gran portento del cual tuvo principio la redención. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, la redención y el reino de mi divina voluntad han ido siempre juntos. Para venir la redención, se necesitaba una criatura que viviese de voluntad divina, como vivía Adán inocente en el Edén antes de pecar. Y esto con justicia, con sabiduría, por nuestro decoro, a fin de que el rescate del hombre caído estuviese basado sobre el principio del cómo el orden de nuestra sabiduría creaba al hombre. Si no hubiera una criatura en la cual mi fiat divino tuviera su reino, la redención sería un sueño, no una realidad. Porque si en la Virgen no estuviera su total dominio, la voluntad divina y humana quedarían como en rivalidad y a distancia de la humanidad. Así que la redención era imposible. O sea, es necesario que hubiera una criatura viviendo en la divina voluntad para que pudiera venir el Redentor y llevar a cabo la redención. ¿Sí? Y esto, según nos dice Jesús aquí, o sea, es con justicia y con sabiduría. Dice, por el decoro divino, a fin de que el rescate del hombre caído, o sea, la redención, estuviese basado sobre el principio del cómo el orden de nuestra sabiduría creaba al hombre. O sea, todo lo que Jesús tenía que hacer tenía que estar basado en la forma en cómo Dios había creado al hombre, para poder restituirlo, poder llevarlo nuevamente a ese punto de origen en el Adán inocente. ¿Sí? Y si no hubiera habido una persona que hubiera vivido en la divina voluntad, la redención prácticamente hubiera sido imposible. Lo primero que hubiera pasado es que no habría el punto donde apoyar la encarnación del Verbo. O sea, el Verbo no podría haber venido a este mundo si no hubiera habido una criatura que estuviera 100% en la divina voluntad, tomando el reino, el querer divino en ella, tal y como había sido creado el hombre, Adán inocente, y si no hubiera habido esta criatura, la redención nunca se hubiera llevado a cabo. Dice, en cambio, la Virgen Reina plegó su voluntad bajo la voluntad divina y la hizo reinar libremente. Con esto, las dos voluntades se fundieron, hicieron las paces. El querer humano recibía el continuo acto del querer divino y lo dejaba hacer sin jamás oponerse. Así que en ella el reino de él tenía su vida, su vigor y su pleno dominio. O sea, el querer humano, esto es algo que debemos entender, no es que deba desaparecer. O sea, el querer humano es el acto llevado a cabo por la criatura y llevado a cabo por su voluntad, por la voluntad humana. Eso no puede desaparecer, porque si desapareciera,
sería un anularnos a nosotros mismos para que quedara Dios exclusivamente en nuestra, como diríamos, en nuestra envoltura, en nuestra vestidura, que sería el cuerpo. Pero la relación que se entablaría entre Dios y la criatura ya no sería así, ya sería una relación entre Dios y Dios. O sea, prácticamente no hubiera habido esa relación de amor, ese intercambio de vidas. Así que la criatura era necesaria, individualizada, pero siempre, siempre, siempre fundidos, o sea, en la divina voluntad, en la voluntad del hombre. ¿Sí? Ese era el punto divino, el punto necesario para que el hombre pudiera continuar en su rescate. Y siendo la Virgen, o sea, la portadora de la divina voluntad, haciéndola reinar libremente, ahora las dos voluntades se funden, y según dice Jesús aquí, hicieron las paces y el querer humano recibía el continuo acto del divino querer. O sea, el acto humano permitía que el acto divino se montara sobre el acto humano para llevarse a cabo. Por lo tanto, lo que resultaba era un acto divino. Dice así que en ella, o sea, en la Virgen, el reino de Él tenía su vida, su vigor y su pleno dominio. Ve entonces cómo comenzaron juntos la redención y el reino de mi fiat. Es más, podría decir que comenzó primero el reino de mi fiat para seguir junto el uno y el otro. Y así como por un hombre y una mujer que se sustrajeron de mi querer divino, tuvo origen el reino del pecado y de todas las miserias de la familia humana, así de una mujer que en virtud de que hizo reinar a mi fiat, fue hecha reina del cielo y de la tierra. Unida al Verbo eterno hecho hombre, tuvo origen la redención, no excluyendo ni siquiera el reino de mi divina voluntad. Es más, todo lo que fue hecho por mí y por la soberana del cielo no son otra cosa que materiales y edificios que preparan su reino. Mi evangelio se puede llamar las vocales, las consonantes que haciendo de heraldos llamaban la atención de los pueblos a esperar algunas lecciones más importantes. Tremendas palabras que está diciendo aquí Jesús. O sea, el Evangelio, todo lo que Jesús predicó, todo lo que se dijo por ellos, no eran otra cosa que un llamado, una primera, segunda llamada, para poder entablar ya después la última llamada, la tercera llamada, que es el momento en que se cumple la espera y empieza la obra, y eso es lo que fue el Evangelio. O sea, es tremendo lo que está diciendo. Dice, voy a repetirlo otra vez. Dice, todo lo que fue hecho por mí y por la soberana del cielo no son otra cosa que materiales y edificios que preparan su reino. Mi evangelio se puede llamar las vocales, las consonantes, que haciendo de heraldos llamaban la atención de los pueblos a esperar algunas lecciones más importantes. O sea, más importantes que lo que se dijo en el Evangelio. Actos, hechos más importantes que los que se obraron por Jesús y María en su estancia en la tierra. Dice que debían llevarles un bien más grande que la misma redención. Mis mismas penas, mi muerte y mi resurrección
son confirmación de la redención, esta resurrección, son preparativos del reino de mi querer divino. Eran lecciones más sublimes, y ponía a todos atentos para esperar lecciones más altas. Y después de tantos siglos, ya lo he hecho. Son las tantas manifestaciones que te he dado sobre mi divina voluntad y aquello que más te he hecho conocer. Bueno, lo que nos está diciendo, vuelvo a repetir, es una revelación enorme. O sea, porque todo lo que hemos pensado que es como el culmen, todo lo que Dios ha hecho para el hombre y lo que se necesitaba para redimirlo, lo hemos centrado en el Evangelio. Lo hemos centrado en toda la enseñanza de Jesús en su tiempo y sobre todo de todo lo que los apóstoles llevaron a cabo y pudieron ir expresando de lo que Jesús hizo en la tierra y de lo que ellos llegaron a comprender, iluminados por el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí Jesús nos está diciendo, espérense, eso no es el final. Hay cosas más importantes todavía, y más importantes y que les llevarán un bien mayor, O sea, esto es, no sé, realmente, como diríamos, espeluznante desde el punto de vista humano, porque está como diciendo, como cuando Él vino al mundo y aquí en la tierra y decía, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo, cambiaba la parte antigua, no la esencial, no la esencia de nuestra religión, que son los mandamientos. Esa no la cambió, la ley no la cambió, pero todo lo que estaba alrededor sí, e incluso modificó un poco como el orden de los mandamientos. Cuando dice un mandamiento nuevo los doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y donde nos decía que el amor, o sea, es paga, cumple por muchos pecados. O sea, ahora nos está diciendo prácticamente lo mismo, porque dice que su vida, su predicación, sus penas, su muerte, su resurrección, o sea, son preparativos del reino del querer divino en la tierra, no en el cielo, sino en la tierra. Y dice, todo lo que hice yo en esto eran lecciones más sublimes y ponía a todos atentos para esperar lecciones más altas. Y después de tantos siglos, ya lo he hecho. Son las tantas manifestaciones que te he dado sobre mi divina voluntad y aquello que más te he hecho conocer. Cómo ella quiere venir a reinar en medio de las criaturas para restituirles el derecho de su reino perdido, para abundarlos de todos los bienes y de todas las felicidades que ella posee. Así que, como tú ves, los materiales están ya prontos, los edificios existen, los conocimientos de mi querer que más que sol deben iluminar su reino y hacer construir con los materiales formados por mí edificios más vastos. Así que no se requiere otra cosa que los pueblos que deben poblar este reino de mi fiat. Y los pueblos se formarán y entrarán conforme se vayan publicando los conocimientos de él. Mira entonces, dos criaturas que descienden de la voluntad divina y dan al campo de acción a la voluntad humana, forman la ruina de las generaciones humanas. Otras dos criaturas
la reina del cielo que vive por gracia en mi fiat divino, y mi humanidad que vive por naturaleza en él, forman la salvación y el restablecimiento y restituyen el reino de mi querer divino. Dos criaturas en el inicio, dos criaturas después para rehacer todo en el segundo inicio. La humanidad que había quedado después de la caída de Adán era una humanidad muerta a la gracia. Ahora la humanidad se rehace en Jesús y María y hace que toda la humanidad vuelva a adquirir la prerrogativa de la gracia y de la posibilidad de poder volver a entrar en amistad con Dios y poder volver a estar en su reino. Eso es lo que nos está diciendo. Dos criaturas tiraron a la humanidad, dos criaturas la levantan, la realzan de ahí. Dice, esas dos criaturas forman la salvación y el restablecimiento y restituyen el reino del querer divino. Y así como no se puede dudar que haya venido en la redención, estando conectados juntos la una y el otro, por eso con certeza despuntará el reino de mi fiat divino. A lo más puede ser efecto de tiempo. Si yo al oír esto he dicho, amor mío, ¿cómo puede venir este reino de tu querer? No se ve ningún cambio. El mundo parece que no se detiene en su carrera vertiginosa del mal. Y Jesús ha vuelto a decir, ¿qué sabes tú de lo que debo hacer? ¿Y cómo puedo arrollar todo para hacer que el reino de mi divina voluntad tenga su vida en medio de las criaturas? Si todo está decidido, ¿por qué dudas? Y esto hay que entenderlo. Cuando Dios decide algo, eso se tiene que llevar a cabo forzosamente, porque es una decisión, es un decreto divino. Así que el reino de la divina voluntad tendrá que venir. No importa los males del hombre, no importan las oposiciones del hombre, no importa todo lo que el hombre pueda hacer en contra de este reino. El reino tendrá que venir porque es un reino ya establecido en la mente de Dios. Es un decreto divino. Así que amigos, nos vemos en el reino del querer divino. (26-24) Junio 30 de 1929. Diferencia entre quien obra santamente en el orden humano y entre quien obra en la divina voluntad. Cómo sin ella se tiene la fuerza de un niño. Cómo todo el mal es de la voluntad humana. Mi pobre mente gira siempre en torno y dentro del fiat supremo. Y, oh, cuántas sorpresas, cuántas maravillas de este querer tan santo. Mi pequeña inteligencia se pierde en su vastísimo mar, y muchas cosas no me siento capaz, ni tengo palabras para narrarlas. Por eso me siento como uno que comiese un alimento, o que viese una cosa bella y no sabe cómo se llama. Si el querer divino no hiciera un prodigio para hacerme decir lo que me manifiesta, ¿cuántas cosas de más dejaría en su mismo mar, sin saber decir nada? Mientras me sentía perdida en el fiat divino, mi siempre amable Jesús, haciéndose oír en mi interior, me ha dicho, hija mía, ¿qué diferencia entre quien obra en las virtudes santamente, pero en el orden humano, y entre quien obra en las virtudes en el orden divino de mi divina voluntad? Los primeros
conforme practican las virtudes, así quedan divididas entre ellas, de modo que se ve la diversidad de sus actos. Una virtud se ve paciencia, otra se ve obediencia, una tercera se ve caridad. Cada una tiene su distintivo, sin poder fundirse juntas para poder formar un acto solo, que da de divino y abraza lo eterno y lo infinito. En cambio, quien obra en mi divina voluntad, su luz tiene la virtud comunicativa y unitiva, que fundiéndose juntas, porque todas son hechas en la fuente de su luz, forman un acto solo, con efectos innumerables de abrazar con lo infinito de su luz al mismo Creador. Y la divina voluntad, o sea, es unidad. De la divina voluntad sale todo lo que Dios externa, lo que Dios manda hacia afuera. La santidad en el hombre siempre ha sido comunicada por Dios. O sea, el hombre se dispone, el hombre acepta la propuesta de Dios y ahora Dios le participa alguna característica de la santidad humana para que esa criatura lo lleve a cabo. Y entonces se forma la persona, se forma el santo, pero el santo, por ejemplo, de la pobreza, el santo de la mortificación, el santo de la predicación. O sea, pero va haciendo ¿cómo diríamos? Una selección. ¿En quién quiero poner esto? ¿En quién quiero poner esto otro? Son actos que quedan divididos. Son actos que quedan divididos. Pero como la divina voluntad tiene la virtud comunicativa y unitiva, sobre todo la unitiva, o sea, la que une en ella a todo, por eso es que teniendo la divina voluntad, la luz de esta divina voluntad tiene estas virtudes comunicativa y unitiva, y que las dos fundiéndose juntas, porque todas son hechas en la fuente de su luz, forman un acto solo. Así que en un acto va todas las virtudes. En un acto va la obediencia, la pureza, la castidad, la templanza, en fin, todas. No como en la voluntad humana, que los actos se van dividiendo y la virtud solamente se lleva a cabo en el acto que le permite ejercer esa virtud. Por eso es que se dice que las virtudes son actos para llevarse a cabo en determinado tiempo y circunstancia, pero no en todos los actos. Esa es la enorme diferencia entre las virtudes en forma humana y las virtudes en forma divina. Porque dice, voy a repetir 3 líneas que dice, en cambio, quien obra en mi divina voluntad, su luz tiene la virtud comunicativa y unitiva, que fundiéndose juntas, porque todas son hechas en la fuente de su luz, forman un acto solo con efectos innumerables, de abrazar con lo infinito de su luz al mismo Creador. O sea, los efectos de ese acto son innumerables, y es como el acto de Dios. Dios es un acto único, pero los efectos de ese acto único nosotros los vemos como una multiplicidad infinita de actos. La creación, la redención, con cada uno de los actos y bellezas que cada obra contiene. Esos son efectos. Pero la parte fundamental son el hecho de llevar a cabo en cada acto esa unidad de la divina voluntad. Dice símbolo del sol, porque es uno, porque posee la fuente de la luz, que jamás se apaga, abraza la tierra y con sus innumerables efectos da
todas las tintas y comunica la vida de su luz a todos y a todo. La fuerza que une tiene la virtud comunicativa, en modo que si quieren, todos pueden tomar un bien que se pone a disposición de todos. En cambio, quien obra en el orden humano es símbolo de las luces del bajo mundo, que a pesar de que hay tantas, no tienen virtud de hacer huir las tinieblas de la noche y de formar el pleno día, ni de abrazar con tanta multiplicidad de luz toda la tierra. Por eso se pueden llamar luz personal, local, a tiempo y circunstancia. Dice, oh, si todos supieran el gran secreto de obrar en mi querer divino, harían competencia para no dejar huir nada que no pasara por dentro de su luz purísima. Claro, si tuviéramos un exacto conocimiento de lo que esto significa y de lo que va a suceder después de nuestra muerte, en ese momento no habría posibilidad de que dejáramos pasar un solo acto. Así que, bueno, si conociéramos esto. Dice, yo he continuado siguiendo la divina voluntad y mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, la criatura sin mi voluntad es como un niño que no tiene fuerza para poder sostener un peso y para hacer trabajos tan útiles de poder él mismo mantener su pequeña existencia. Y si se le quisiera obligar a tomar un objeto pesado y a sostener un trabajo, el niño, viéndose impotente y sin fuerza, tal vez probaría, pero viendo que ni siquiera puede mover aquel objeto ni realizar aquel trabajo, rompería en llanto el pobre pequeño y no haría nada. Y para ponerlo en fiesta bastaría darle un dulce. En cambio, quien posee mi divina voluntad tiene la fuerza de un hombre adulto, más bien la fuerza divina. Y si se le pide que tome el objeto pesado, sin problemas lo toma como si nada, mientras el pobre pequeño quedaría aplastado bajo este peso. Y si se le pidiera hacer un trabajo, se pondría en fiesta por la adquisición y la ganancia que le será dada. Pero si se le quisiera dar un dulce en vez de su ganancia, sentiría indignación y diría, dadme la justa ganancia por mi trabajo, porque debo vivir. Mira entonces, quien tiene mi divina voluntad tiene la fuerza suficiente para todo. Por eso todo le resulta fácil. El mismo sufrir, sintiéndose fuerte, lo mira como una nueva adquisición. ¿Por qué tantos no saben sostener nada y una debilidad de niño parece que les persiste? Es la fuerza de mi divina voluntad que falta. He aquí la causa de todos los males. He aquí la causa del pecado, porque no se tiene la fuerza para resistirlo. Ese es el gran peso. No se tiene la fuerza para resistir y vencer el vicio. No se tiene la fuerza para resistir, pelear, vencer a nuestra propia concupiscencia. O sea, la fuerza de la divina voluntad es la que nos hará triunfadores ante todo esto. Ese es como el punto principal, nos hará triunfadores de todo en todo lo que la criatura emprenda. Y entonces Jesús le dice, por eso sea atenta, hija mía, a no salir jamás de mi divina voluntad. Después continuaba mis actos en el fiat divino, y habiendo llegado a cuando Él llamó a vida a la luz del día, a la soberana celestial, pensaba entre mí,
Dios, al crear a la Virgen Santísima, no solo enriqueció su bella alma con todos los privilegios, sino también debió transformar su naturaleza para volverla pura y santa como es. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, nada había que agregar a su naturaleza, porque no fue la naturaleza humana la que pecó, sino la voluntad humana, porque la naturaleza humana estaba en su puesto, como salió de nuestras manos creadoras. Por eso nos servimos de aquella misma naturaleza de las otras criaturas al crear a la Virgen. La naturaleza humana no sufrió daño alguno, porque no fue ella la que pecó, sino fue la voluntad humana. Esto debemos de tenerlo muy presente. El cuerpo, nuestra naturaleza física, nunca peca. La que peca es la voluntad, que es la que lleva a cabo las decisiones de las acciones que debemos llevar. Pero usa al cuerpo como una materia prima para poder pecar. Pero no es la parte material de nosotros. Nuestra naturaleza física nunca llevó a cabo o arrastró al hombre al pecado, sino es nuestra propia voluntad. Nuestra voluntad es la que decide pecar o la que decide no pecar. Por lo tanto, nuestro verdadero enemigo es nuestra voluntad. Ese es el punto que debemos tener siempre muy presente, que la naturaleza humana no peca, sino que es la voluntad humana la que lleva a la naturaleza humana a pecar. ¿Sí? O sea, la naturaleza humana está en su puesto. No hizo más que llevar a cabo las acciones que le ordena la voluntad humana. Pero ella simplemente cumple su oficio, cumple perfectamente toda la ley que le fue puesta de obedecer, de llevar a cabo actos, pero todo bajo el comando de la voluntad del hombre. Lo que se contaminó en el hombre fue su voluntad. Y como esta naturaleza humana estaba animada y habitaba en la naturaleza humana esta voluntad rebelde, ella participó y quedó contaminada. Así que, puestas en armonía la divina voluntad y la voluntad humana, dándole el dominio, el régimen, como es querido por nosotros, la naturaleza humana pierde los tristes efectos y queda bella como salió de nuestras manos creadoras. Ahora, en la Reina del Cielo, todo nuestro trabajo fue sobre la voluntad humana, la cual recibió con alegría el dominio de la nuestra. Y la nuestra, no encontrando ninguna oposición por parte de la suya, obró prodigios de gracias, y en virtud de mi querer divino, quedó santificada, y no sintió los tristes efectos y los males que sienten las otras criaturas. Por eso, hija mía, quitada la causa, los efectos terminan. Oh, si mi divina voluntad entra en las criaturas y reina en ellas, expulsará todos los males de ellas, y le participará todos los bienes que en el alma y en el cuerpo.
Creo que esto último nos debe de animar, de llevar hacia ese deseo de llegar a vivir en la divina voluntad, porque de esa manera podremos satisfacer totalmente todos los deseos que en la naturaleza humana, ahora sí completa, alma, espíritu, cuerpos y alma y espíritu, están acordes para conseguir esos bienes, esa felicidad que es para todos, que es la felicidad divina. Bueno amigos, pues gracias por haber estado con nosotros otra vez y nos oímos en el siguiente programa. Hasta luego.